¿Y qué es un proceso de asamblea constituyente popular y plurinacional? En buena medida, no es más que la canalización organizada y ordenada de la voluntad y de los sueños de cambios estructurales que emergen de los mismos pueblos. En buena medida, el proceso de la asamblea constituyente no es más que la expresión del espíritu de los pueblos en diferentes momentos. Y en ese sentido, un proceso de asamblea constituyente popular y plurinacional, especialmente en países multiculturales, como es el caso de Perú, como es el caso de Chile, o el caso de Bolivia que vivió, Ecuador, México y obviamente Guatemala, eh, son procesos, digámoslo así, los más democráticos posibles. Es decir, es la materialización de la democracia, un proceso de asamblea constituyente. Para la creación de los estados bicentenarios, hablamos del caso de los países de Villalba o de América Latina, eh, se han creado asambleas constituyentes. ¿Para qué? Para constituir, para crear las instituciones. Estamos hablando de en las primeras décadas del siglo pasado, del siglo XIX, ¿sí? 1800 en adelante. Esas instituciones fueron también transformadas, esas constituciones fueron también modificadas en buena medida por procesos de asambleas constituyentes. La gran mayoría de los países, incluyendo Guatemala, han vivido un promedio de unos 10 a 15 asambleas constituyentes y tienen también alrededor de 10 a 15 constituciones que han regido su vida republicana. Pero también estas repúblicas bicentenarias, producto de sus contradicciones institucionales y constitucionales internas, contradicciones destructivas, han obligado a que diferentes sectores, especialmente los más excluidos, propugnen, impulsen nuevas asambleas constituyentes, nuevos procesos constituyentes en esta época, en este caso en 200 años después de haberse constituido como repúblicas, como estados. Pero hay una gran particularidad en el caso de las asambleas constituyentes populares y plurinacionales que se está planteándose, populares porque son los pueblos, ¿no? La participación de las amplias mayorías, y plurinacionales porque son los diferentes países o nacionalidades que cohabitan dentro de las mismas repúblicas, obviamente ignoradas por las constituciones e instituciones bicentenarias. Son estas las que están impulsando o los que están impulsando estos procesos de asambleas constituyentes. Y en ese sentido se llama plurinacional, porque son diferentes comunidades políticas o diferentes sujetos políticos, colectivos políticos, impulsando estos procesos, a diferencia de las anteriores asambleas constituyentes que única y exclusivamente fueron promovidos por eh, por las élites o por los grupos culturalmente hegemónicos, económicamente hegemónicos, socialmente dominantes de esa época. Se llamaron eh, élites, oligarquías nacionales de ese tiempo y, y fue así como escribieron, como diseñaron, como conformaron las diferentes instituciones que, como se ha visto en los últimos años, aunque tal vez en los últimos años digamos, eh, para las grandes, o para los espacios hegemónicos, ¿no? Para los medios hegemónicos, ¿no? Pero desde siempre estaban excluidas las grandes mayorías y eso es lo que no se veía. Y en los últimos tiempos, ese sentimiento de exclusión, de despojo, es lo que ha surgido con fuerza en los espacios de opinión pública, en los espacios mediáticos, y eso es lo que está haciendo que se hable en estos países de asambleas constituyentes populares y plurinacionales. Pero para cerrar esta idea, asamblea constituyente pueden ser 1, 2 o 20. El asunto no es la cantidad de asambleas constituyentes. El asunto es que, uno, el proceso de asamblea constituyente
es el camino, es la herramienta más democrática que puede existir para la realización de cambios estructurales, si acaso fundación o creación de nuevos estados, pero de cambios estructurales para los, en este caso, países, en este caso, países bicentenarios. Esto es una idea central para todas las personas que aún sospechan que la propuesta de Asamblea Constituyente es una propuesta, es una idea subversiva, es una idea desestabilizadora de los estados, es una idea de radicales, como se repite mucho en los medios hegemónicos, concretamente en este momento en el caso de Perú, o en el caso de Honduras, razón por la cual le dieron el golpe de Estado a Mel Zelaya, por atreverse a consultar a la gente o anunciar que iba a consultar a la gente en el 2009, recuerdo, sobre la posibilidad de asamblea constituyente o no. Tiene que quedar claro que la asamblea constituyente, el proceso de asamblea constituyente no es un capricho, no es un asunto ideológico, es un asunto democrático, es la expresión de la voluntad de los pueblos, del soberano que constituye o constituirá las nuevas instituciones y el nuevo ordenamiento jurídico o la nueva constitución. Y en ese sentido, el soberano, que son los pueblos, pueden tener la cantidad de leyes o constituciones que necesiten o que requieran y así también asambleas constituyentes. Si a usted todavía le asustan o le inyectan ese miedo, esa sensación de incertidumbre de que la Asamblea Constituyente va a destruir lo que se ha construido, simplemente usted lo que tiene que ponerse a pensar es que la Asamblea Constituyente en sí misma no es ni mala ni buena en sí misma. Simplemente es un mecanismo y el mecanismo más democrático. ¿Por qué? Porque se va a trastocar, va a cambiar, ojalá profundamente, el ordenamiento jurídico y la instauración del orden institucional. Esta es una de las ideas que quisiera que quede claro, amigas y amigos, en este subprograma, La Hora Constituyente. Ya está con nosotros nuestra invitada. Teníamos para hoy, debemos pedir disculpas y seguramente lo va a hacer personalmente la convencional del Distrito 17 de Chile, que en este momento está en Calama, en el norte, en el norte de Chile, en el sur del Perú, en la parte desértica. Y ellos también en Chile están promoviendo, porque ya han aprobado el texto constitucional en grande, cerca de 500 artículos, y están promoviendo en la ciudadanía, en la población, para que conozcan, para que el 4 de septiembre la gente vaya a las urnas a votar en la consulta popular con conocimiento de causa. Y por eso están fuera de Santiago y sospecho que es por eso que la constituyente Elsa Labraña, que estaba confirmada, que también estaban promoviendo y están publicando también este programa en su página, allí en sus redes sociales en Chile, no está presente. No tiene acceso a Internet, los mensajes que se le ha enviado esta mañana no ha llegado, bueno, ha llegado, pero no lo ha visto, ¿sí? Porque no tiene acceso a Internet y me imagino que es por esa razón. Hemos intentado también vía teléfono normal desde Chile, colegas nuestros que estaban intentando comunicarse, no lo han logrado. Pero también tenemos en la ventana con usted, amigas y amigos, en este programa, La Hora Constituyente, cuando son 9:12, a Alida Vicente. Alida Vicente es una autoridad indígena maya. La conocemos, la conocemos virtualmente y la contactamos porque vimos que su reflexión tenía fuerza porque estaba respaldada sobre todo en las comunidades, en las articulaciones comunitarias. Y en ese sentido, su voz profética, por decir un término, digamos, conocido en estos mundos cristianos, tiene respaldo y mayor autoridad porque la conocemos desde ámbitos comunales, desde ámbitos de organización comunitaria. Y en otras palabras diría, su planteamiento, su reflexión tiene calle, aunque calle no necesariamente es sinónimo de comuna. En ese sentido, pues está con nosotros Alida. Vamos a conversar hoy entonces sobre el por qué en Guatemala debemos transitar hacia un proceso de asamblea constituyente, muy a pesar de que la opinión hegemónica, el discurso hegemónico esté en contra incluso de esta propuesta y muy a pesar de que los candados constitucionales o institucionales incluso estén apostándolo a evitarlo. Alida, por favor, salude a la audiencia, ya lo estamos escuchando. Muy buenos días.
Muy buenos días a todas, a todos. Es un gusto para mí poder estar en este espacio de reflexión. Creo que es muy importante tener a bien poder reflexionar y también eh, en estos días he estado pensando profundamente de lo que representa en verdad soñar con transformar esta realidad. En los últimos días hemos tenido noticias no muy agradables para la población. Uno de ellos es el tema de venir y renovar el mandato de una fiscal pro corrupción, pro impunidad y una señora que ha sido alcahueta de las élites en Guatemala. Vimos un fraude electoral dentro de la Universidad de San Carlos y analizando profundamente sobre este contexto definitivo, volvemos a caer a lo mismo, que se necesita cambiar de raíz el problema. Aquí no necesitamos parches, no es posible venir y decir, bueno, vamos a reformar una ley. No, si esta gente está violentando las leyes tal y como está. Ellos diseñaron, se inventaron un Estado hace 200 años y le colocaron sus principios, sus intereses, sus prioridades. Dentro de esa configuración Estado-Nación, los pueblos indígenas no fuimos tomados en cuenta. Para el 15 de septiembre hacíamos la reflexión de un billete que tiene plasmada la independencia de Guatemala y en asamblea, aquí en el centro de la ciudad, con muchas autoridades hacíamos la reflexión dentro de esta imagen que se quedó captada, grabada como la independencia de Guatemala. Ahí no vemos mujeres, ahí no vemos pueblos indígenas. Entonces, creo que es muy importante apropiarnos de ese planteamiento. Con el actual sistema, con la estructura como la tienen planteada, definida, un Estado racista, un Estado excluyente, un Estado que está al servicio de las oligarquías en este país, definitivo, así no vamos a poder transformar y ver tan lo que anhelamos, de tener un mejor país, tener mejores condiciones de vida, donde los pueblos tengan ese reconocimiento y tengan ese respeto a sus derechos. No es posible que todos los días se tenga que estar resistiendo, denunciando violaciones de derechos humanos. El lunes pudimos con mucho repudio observar las acciones de odio y de racismo puro en una de las regiones de Guatemala. Esta acción se llevó a cabo en una aldea de un municipio que se llama El Estor Izabal, donde la minería ha tenido un saqueo y un daño irreparable para la madre tierra, y donde una autoridad indígena, una guía espiritual, una lideresa comunitaria fue acusada de brujería. Le quemaron su casa, le rociaron gasolina, querían matarla. Con los fundamentalismos coloniales que aún persiste, vemos cómo este Estado promueve la violencia, promueve el racismo, promueve la muerte para los pueblos. Entonces, desde ese escenario yo creo que nuestro caminar, nuestra ruta a seguir es el planteamiento de un Estado plurinacional, donde se pueda arrancar de raíces esas profundas y podridas pilares que han dado vida a este Estado tal y como lo tenemos, donde los politiqueros hacen lo que se les da la gana, donde la clase dominante, donde los dueños de la finca vienen y tienen a sus títeres en los diferentes organismos de Estado, donde ellos deciden, donde ellos evaden impuestos, donde ellos en verdad pisotean a los pueblos, criminalizan a los pueblos, donde ellos utilizan el derecho a su favor, donde hacen uso de ese derecho penal para venir y llevar a la cárcel a líderes, autoridades, defensores. Entonces yo creo que es preciso que como pueblos, como organizaciones, como movimientos sociales, como autoridades,
como estudiantes, retomemos la dignidad y alcemos la voz y la fuerza colectiva. Ese es el planteamiento y creo que es necesario, es preciso. Y también hemos llegado en Guatemala a un extremo de que la gente, bueno, es que ya no se puede. ¿Por qué? Porque si no nos van a matar, porque si no nos van a reprimir, porque si no esto y el otro. Pero creo yo que se vale soñar. Nuestros hermanos, nuestros pueblos, antes de la dictadura de Ubico, durante la dictadura de Ubico, soñaban con un mejor país y soñaban con otra posibilidad. Las conquistas del 44 para Guatemala han sido grandes. Aún tenemos algunos rezagos de esto. La autonomía universitaria, el código de trabajo, las 8 horas de trabajo que están reguladas en la Constitución. Pero es preciso de verdad movernos y pasar de las redes sociales, porque a veces veo mucho en redes sociales, pero se necesita trascender más allá de las redes sociales. Se necesita nuestra presencia, nuestra voz, nuestra fuerza. Y claro que le tienen miedo al pueblo. Y yo le digo al pueblo que tenemos un poder soberano. La soberanía, la Constitución dice que radica en el pueblo. ¿Y por qué es preciso llegar a la asamblea? Porque en las comunidades, para las decisiones o por las cuestiones que nos afectan a todos, se llega a una asamblea comunitaria. Y en asamblea se define qué es lo que tenemos que hacer. Y la asamblea es la que manda. Pero al pueblo de Guatemala se le ha olvidado eso. Delega el poder en un diputaducho por ahí y a este quiere venir y sentirse un dueño o un emperador o un monarca, como estamos en esta escena de disque democracia en Guatemala. Bien, Alida Vicente, conversando con nosotros en este programa, su programa, La Hora Constituyente, que generamos desde Guatemala, Centroamérica, cuando son las 9:21. Este programa lo transmitimos en diferentes canales que manejamos a nivel del continente y en ese sentido agradecemos también a todos los usuarios de esos canales que nos permiten ingresar a sus canales para transmitir y colocar este contenido, esta transmisión. Alida nos indica que el Estado Bicentenario ha sido construido a espaldas, con la ausencia, digamos así, de las grandes mayorías. Hablaba de ella de las mujeres, obviamente de los pueblos, etcétera. Pero también, Alida, yo creo que es una de las razones de la Asamblea, la demanda de la Asamblea Constituyente Popular Plurinacional por un Estado o para un Estado plurinacional. La razón también es que no solo fue, al menos eso se escucha, no solo fue a espaldas, sino prácticamente fue en contra, ¿sí? Y en perjuicio de las grandes mayorías que se montó este Estado, digámoslo, colonial, republicano, y que por cierto, colonial no solamente de los 300 años de la presencia de eh, del poder europeo, sino colonial también porque el colonialismo interno continuó en estos 200 años. Y en ese sentido, la pregunta, Anida, es que también vienes del área de ciencias jurídicas, ¿por qué en nuestras sociedades como Guatemala no son o no nos permitimos cuestionar a las verdades, a los elementos, digamos así, constitutivos de este sistema de dominación? Por ejemplo, tocabas el tema de la religión. Hasta da miedo que alguien cuestione, por ejemplo, que se pregunte, por ejemplo, sobre las pertinencias o la verdad histórica de estas religiones hegemónicas o los conceptos, digamos, constitutivos de las teologías, como pueden ser el concepto de Dios, ¿no? O los dioses. Se tiene miedo y hasta da sentimiento de culpa cuando uno cuestiona, por ejemplo, la existencia del Estado, quién lo creó, ¿no? Cómo nació, etcétera. Al parecer, o las leyes, ¿no? Al parecer que se han instaurado en el imaginario de la gente ciertos dispositivos, ¿no? Que al mismo tiempo funcionan como elementos configuradores de los mismos sentimientos y pensamientos de la gente. Y en ese sentido,
Cuando uno habla de cambios estructurales del Estado, eso no se puede, no se debe, ¿sí? ¿Por qué? Porque el Estado es sacro, ¿sí? Y cuando uno toca el tema religión, que en el fondo es descolonización, decolonialismo, porque una beta fundamental para el colonialismo interno y colonialismo externo en el que hemos vivido y vivimos, justamente es esta imposición de de una determinada teología con sus, digamos, contenidos, ¿no?, básicos. Y cuando uno cuestiona eso, automáticamente hereje, y obviamente el resto también aplaude cuando alguien quiere quemar o quema a uno que piensa o actúa de manera diferente a esa religión hegemónica. ¿Por qué hemos llegado a esa situación de no poner en duda, no atrevernos a preguntarnos sobre estas verdades naturalizadas y hasta cierto punto corporizadas, Alida? Bueno, yo creo que aquí tiene que ver mucho también las estrategias de colonización y, y aquellas estrategias que aún están muy presentes. Pongo de ejemplo lo suscitado en el Story Zabal, donde revisando algunos archivos, casualmente se han autorizado de parte del Ministerio de Gobernación más iglesias pentecostales. Y precisamente las estrategias para venir y atacar el pensamiento crítico y atacar también la raíz y la fortaleza de los pueblos, que es el tema de su espiritualidad, de la cosmovisión, de la relación con la madre tierra, que tiene un vínculo muy fuerte, y es venir y satanizar precisamente la fortaleza cosmogónica de los pueblos. Creo que por ahí también está esa estrategia de parte de las élites, pero en este caso territorialmente, del ejemplo que coloco, esa estrategia de las empresas transnacionales que están generando tanto daño a la madre tierra. Y entonces se sataniza, ¿verdad? Bueno, quienes vienen y están defendiendo la tierra es porque están realizando un acto de brujería, un acto que va en contra de Dios. Y recordemos de que todo esto es parte de la misma colonización, ¿verdad? ¿Cuántos años ha llevado para que nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros pueblos estén tan internalizados con el tema de la fe? Y es bien jodido porque al momento de que tocan el tema espiritual, las creencias de los pueblos, le están atacando a la fe, a la espiritualidad y a la cosmovisión. Y aquí me remito a otro tema importante que son las iniciativas de ley, especialmente para venir y querer privatizar y despojar de los lugares sagrados a los pueblos. Es porque para ellos representa una amenaza. A partir de la cohesión social, de la cohesión colectiva, comunitaria de las comunidades, de esa cercanía con la cosmovisión, con los principios, con los valores, con la relación de la madre tierra, hay un vínculo. Para nosotros los pueblos, la bendita madre tierra es nuestra madre, no es un objeto, no se vende, no se destruye, se cuida, porque de ahí emana la vida. Y se utiliza la religión, las formas de colonizar nuestro pensamiento y nuestro ser, precisamente para cortar esa cohesión, ese tejido comunitario, donde la cosmovisión de los pueblos es fundamental. Creo que es muy importante decir que la construcción de este Estado racista, la religión como tal también jugó un papel muy importante. Fueron otras formas violentas de venir y cortar la raíz de los pueblos. Sin embargo, 500, 200 años después, la cosmovisión está presente dentro de las comunidades. Ir a los cerros es algo muy, pero muy frecuente en las comunidades. La relación con la madre tierra, la lectura del sagrado tiempo. Esto es algo que mucha gente no logra comprender, que no logra ver. Sin embargo, a lo interno de las comunidades y de los pueblos tiene todo un contenido, tiene un significado, y para lo cual es fundamental el caminar por la recuperación y por el fortalecimiento también de nuestro ser a nivel colectivo. Cuando hablamos de nuestras raíces, ahí nos referimos, ahí es donde estamos trabajando, pero definitivo, a esta gente
¿Qué va a saber de conocimiento científico de los pueblos? O como cuestionábamos la semana pasada, donde la presidenta del Congreso humilló y trató de ignorantes a varias autoridades indígenas y guías espirituales. ¿Qué va a saber ella de conocimiento científico de los pueblos si no lo conoce? No es parte de los pueblos. ¿Qué va a saber del símbolo que representa la Sagrada Vara? Si ese símbolo es milenario y estaba previo a la venida de los conquistadores a nuestras tierras. Pero estamos en ese caminar y creo que es importante revitalizarlo, dignificarlo, pero también despertar. Creo que tiene que estar el despertar de los pueblos. Desde la semana pasada para acá he visto con ojos positivos eh, el cuestionamiento de la situación actual en Guatemala de parte de diferentes sectores de la comunidad estudiantil de la Universidad Pública de Guatemala, que es la Universidad de San Carlos. También he visto mucho alzar la voz las autoridades indígenas, especialmente en el tema de desconocer anoche al presidente de la República, exigirle nuevamente su renuncia. Estoy viendo también cómo desde los diferentes territorios y autoridades indígenas se está planteando el levantarse y decir, no, no estamos de acuerdo con que continúe una fiscal general que ha promovido la corrupción, que ha promovido la impunidad. Entonces yo creo que vamos, pero Alida, la mira tiene que ser, la ruta tiene que ser el cambio de raíz. Los Alida, parches no nos sirven. excelente. Alida conversando con nosotros cuando son las 9:30 de la mañana en este su programa, La Hora Constituyente, donde intentamos abordar el abecedario, los elementos básicos de lo que implica este proceso, esta apuesta democrática de procesos constituyentes, y no solo para Guatemala, sino para el continente y otros países. Alida, la otra cuestión es totalmente de acuerdo. Claro, ni en derecho ni en teología nos atrevemos, como decíamos, ¿no? Tocar los elementos constitutivos de esas materias, ¿no? En derecho, cuando se estudia, por ejemplo, teoría del derecho, nunca se motiva al estudiante a interpelar, a cuestionar los orígenes, etcétera, del Estado, de quién lo hizo, cómo lo hicieron, incluso su potabilidad o no de cara a las grandes mayorías. Y eso mismo también se hace con las leyes, ¿no? Anclados únicamente en esta perspectiva de la ley es obligatoria para los demás, para todos, etcétera. Ahora, pasemos al otro tema, Alida, y lo que decías, refiriéndote a la coyuntura. En este contexto, ¿no le parece que tendría que ya escucharse con suficiente fuerza, con suficiente potencia, la demanda de ir hacia un proceso de asamblea constituyente, ya sea nacional, bajo la lógica, digamos, del constitucionalismo tradicional, o ya sea plurinacional, bajo la lógica de las propuestas emergentes en estos tiempos? Pero de cualquier modo, tendría que ser ya, creo yo, una vía, una propuesta, digamos, esta vía. ¿Por qué no existen todavía esas voces? Yo escucho 48 cantones, su anuncio es simplemente no estamos de acuerdo. Escucho a nuestros colegas, compañeros de la universidad, simplemente es no queremos este rector, queremos nuevas elecciones. Al parecer, el coyunturalismo nos sigue todavía agobiando y seguramente podremos salir, y seguramente el 20, creo que hay manifestaciones de estudiantes para el 20 están convocadas, y ojalá que haya movimiento, porque en ese movimiento también se hace, digamos, se construyen ideas, pero casi estoy seguro que ese movimiento, su bandera no va a ser vamos al proceso constituyente, va a ser no queremos esto, no queremos aquello. Y otra cuestión más, cuando la embajada norteamericana o el gobierno norteamericano tiene un posicionamiento, en este caso, a favor de lo que no queremos, entonces al parecer también nos distraemos y nos agotamos en concentrarnos en ese apoyo, muy a pesar que ningún apoyo norteamericano, ¿no?, ha sido favorable. No, no vamos a decir solo para los indígenas, porque este espacio no es para hablar únicamente de los pueblos indígenas. Cuando hablamos de la Asamblea Constituyente, hablamos de todos los pueblos. Y en ese sentido, la coyuntura en la que estamos y la estructura que arrastramos ya por 2 siglos de república ha sido altamente dañino para todo el país, porque las generaciones del pasado vivieron en mejores condiciones, vivimos en esta situación, los que vienen estarán en peor situación. ¿A qué se debe que el coyunturalismo
y la ausencia de una propuesta de qué es lo que queremos está ausente, está silente en este despertar que mencionas, Alida. Bueno, yo creo que también tenemos que tomar en cuenta eh, los altos índices de violencia que también tiene para el país. Y bueno, no tendría que decir esto porque Codeca ha sido quien más ha sufrido la violencia, la criminalización y, y la persecución. Eso por un lado. Por otro lado, también está toda la historia que está de terror, de miedo a nivel general. Y por lo menos he escuchado yo a muchos plantear si a jueces, si a fiscales de alto nivel les han llevado y los han cuestionado y los han puesto en la palestra como lo han hecho, entonces creo que a partir de ello también hay miedo. Y es comprensible. Y es comprensible porque lamentablemente todo el aparato institucional está al servicio de estas redes criminales. Y precisamente por ello considero de que muchas veces la gente se ha limitado. Y tomemos en cuenta que la otra estrategia que han utilizado es matar al pueblo de hambre. Ese es un punto fundamental. Hay miles, millones de personas que hoy probablemente no tienen pan o tortilla con sal en casa, porque la situación está bien, bien, bien jodida. Entonces, lo que a muchos les interesa hoy es ver cómo se consigue el plato de comida para hoy. No importa si es ir a recoger basura, cómo subsistir. Y este tipo de cosas creo que también no ha posibilitado la mayor articulación. Aquí de cuestionar también algo muy importante, los liderazgos cooptados. Muchas veces uno es la piedra en el zapato, en el sentido de cuestionar y de decir, pero si muchas veces estas élites perversas no se han logrado vencer, ha sido precisamente porque dentro de todo el pueblo oprimido también hay cooptación de algunos títeres que se venden al mejor postor. Entonces el llamado también es para que los movimientos sociales y las organizaciones tengan la suficiente decencia de no traicionar a su pueblo y también tengan la suficiente humildad para venir y poder plantear la articulación. Que en los diferentes análisis que son coyunturales, ¿verdad? Es que todos los días hay un escenario nefasto para Guatemala. Pareciera un chiste, pero no, todos los días. Si vemos, hay una tragedia todos los días en Guatemala y ellos están bien organizados. Esa élite perversa tiene a sus estrategas, tiene a todos sus equipos, tiene hasta sus net centers para venir y adormecer al pueblo. Yo creo que por ahí va la cuestión de venir y plantear a viva voz, miren, urge la transformación del Estado racista, excluyente, a un Estado plurinacional. Creo que hay necesidad de profundizarlo más, de hablarlo más, de articular más, de tener la posibilidad de hacer estrategia, porque lamentablemente no se ha hecho la estrategia de manera conjunta, amplia, no se ha hecho. Pero recuerden de que precisamente ellos son los que no permiten la estrategia. El año pasado sale el paro, se empieza a articular fuertemente y ya tenían su estrategia. Y bueno, no digo aquí la estrategia de ellos porque es más que obvia, ¿verdad? Pero creo que más de verlos a ellos, yo creo que lo que se necesita es unir más la fuerza y ver que hay miles, hay millones de guatemaltecos que tienen esa mirada, pero hay que trascender del miedo, porque a través del miedo también nos inmovilizan, a través del miedo también nos callan y a través del miedo también nos aíslan. Creo que tenemos que trascender y definir esa ruta mínima de acción. Muy bien, Alida está conversando con ustedes, con nosotros en esta su ventana Pueblos en Red, que transmitimos en diferentes canales digitales para que usted tenga en su momento, si acaso no en directo,
elementos para poder entender qué es un proceso de asamblea constituyente y ojalá popular y plurinacional, porque los pueblos en donde estamos radicados son culturalmente múltiples, es decir, multiculturales, socialmente diversos, y en ese sentido no puede seguir hablándose de un marco teórico monocultural donde la Asamblea Constituyente Nacional se siga pensando bajo ese rótulo de la nación oficial, que en cierta medida, en muchos casos, no existe ni siquiera en los hechos, y lo que existe son múltiples nacionalidades, muchas veces sin Estado. Eh, Alida, regresando o retomando el tema que estabas abordando, eh, estamos en este momento conflictuados, obviamente, con dos temas, muchos, pero es lo que los medios hegemónicos ponen en la palestra pública para que la gente opine, etcétera, son el tema de la FESI, sistema judicial, el tema de la elección de fiscales, también el sistema judicial, y el tema del sistema universitario. Eh, si uno tira el ancla a profundidad y dice, bueno, estamos en contra, bueno, supongamos que le hayamos seguido dando, digamos, el beneficio de la duda a la institucionalidad y a que estas instituciones estaban detrás de los objetivos, ¿no? Promisorios que habían prometido, con los cuales habían creado, etcétera. Si acaso estuviésemos en esa situación creyendo ello, ¿no es acaso el momento de pensar entonces si esto funciona así, si esto está en esta situación, vayamos por este otro camino, es decir, la propuesta? En este caso, por ejemplo, ¿por qué en el sistema judicial nos quedamos en el debate de destituyan a la fiscal porque no estamos de acuerdo y ni la embajada está de acuerdo? Que vuelva la Comisión de Lucha contra la Corrupción. Pero sabemos que por más que vuelva la lucha contra la corrupción o lo que fue la CICIG, el asunto no va a cambiar. Porque en primer lugar, constitucional e institucionalmente hablando, en Guatemala y en otras partes, aunque no en todas, no es la voluntad popular quien establece, digamos, a las máximas autoridades, quien elige a las máximas autoridades judiciales, por ejemplo. El fiscal general es electo por quienes en este momento y desde hace mucho son categorizados como personas impopulares o en muchos casos delincuentes, como suelen decir en el lenguaje popular, me refiero yo a los grupos políticos, a los partidos políticos, quienes designan a los magistrados y a los fiscales. La universidad, con la privatización, etcétera, del sistema educativo, prácticamente se convirtió también en una herramienta, digamos, de neoliberal, ¿no? De control y dominación. Y si se va a nuevas elecciones en la, digamos, en la universidad, ¿no? Con este pensamiento instalado del neoliberalismo, que al parecer la universidad es para neoliberalizar pensamientos de las y los de la comunidad de estudiantes, se va a repetir otra vez la misma acción, digamos, corroída, ¿no? Fraudulenta, si acaso cabe el término. ¿Por qué no nos animamos a pensar en soluciones más de fondo, que necesariamente implican cambios de las vetas de la constitución política, como puede ser, por ejemplo, elegir magistrados, elegir fiscales, como lo proponen, ¿no es cierto?, movimientos de comunidades organizadas en resistencia, o como ocurre también en otras partes. No es una información desconocida que en Estados Unidos algunos fiscales de Estado son electos por voto popular. En el caso de Bolivia, los magistrados son electos de justicia, son electos por voto popular. Claro, no es la panacea, pero es una alternativa. Por lo menos habría, digamos, esta posibilidad de pensar una alternativa a la situación. Y esto significaría entonces abramos las compuertas de la Asamblea Constituyente para poder hacer estos cambios. ¿Por qué no transitamos hacia allí, Alida, según tu percepción? Bueno, yo creo que sí está la mirada. Yo creo que sí está, porque lo he escuchado, eh,
muchas veces también generan esperanzas y generan muchas expectativas al ver a las nuevas juventudes que ya están planteando, este sistema no sirve, este sistema no puede seguir así. Creo que hay elementos para decir que ya se están planteando. Creo que lo que se tiene que hacer es ir generando mayor comunicación y articulación. Yo creo que por ahí va y tener la posibilidad de profundizarlo más. Por ejemplo, algunas autoridades que no se atreven a plantearlo, los he escuchado decir, ¿verdad? Todavía yo no hablo esto porque no sé bien de qué se trata. Sin embargo, creo que es importante decir que a partir que vemos de que este Estado no nos representa, que este Estado no es viable, que está podrido, que no es funcional, que no le interesa la vida de los pueblos, que no le interesa la vida de las comunidades. Creo que es el suficiente elemento para venir y plantear que este Estado tiene que replantearse, que tiene que transformarse. El detalle es de que creo que es necesario que la fuerza del pueblo, de los pueblos, esté con mayor auge, porque únicamente así es que se van a transformar las cosas. Decíamos en algunos espacios de reflexión, desde arriba no van a venir los grandes cambios. A los ricos, a la élite, a los patrones, ¿qué les interesa si la gasolina hoy amaneció más cara? ¿Qué les interesa si hoy millones de guatemaltecos no tienen que comer? ¿Qué les interesa si hay un montón de familias y de niños que se están muriendo de desnutrición en el corredor seco por el territorio Chortí? No les interesa. A ellos les interesa robar, seguir despojando nuestra riqueza y seguir incrementando sus capitales únicamente. Entonces creo que desde donde tienen que surgir esos cambios y esa fuerza es desde abajo, desde lo colectivo, desde las asambleas, desde las comunidades, desde los territorios. En las jornadas del último mes, pues yo digo, bueno, hay esperanza, hay esperanza. Y sí he escuchado dentro de espacios de mujeres, de pueblos, de comunidades, miren, es necesario apostarle al Estado plurinacional, pero también tenemos que ser muy conscientes que el caminar, a veces quisiéramos que fuera de un día para otro, ¿verdad? Pero no es así, es parte de cómo hacemos camino y vamos en ese caminar. Agradezco de verdad los planteamientos que se hacen para la transformación de nuestra realidad a través de una asamblea plurinacional constituyente, pero recordemos también que tenemos dentro de todo ese mapa de actores a grandes monstruos que son nuestros enemigos, son enemigos del pueblo, porque no aman a su pueblo. Es más, ni se sienten que son parte del pueblo, pero ellos también tienen toda una ruta para venir y desaforar y también para desacreditar las luchas colectivas. Todos los locos que salimos a manifestar, ¿cuál es la forma tan degradante como nos tratan? ¿Cómo el sistema de justicia se va en contra de las autoridades, de los defensores, de los líderes comunitarios? Entonces creo yo que es importante como recuperar esa fuerza y también aplaudir a quienes están con la mirada, pero creo que es necesario. Este caminar es a largo plazo, no es a corto plazo, pero vamos por el camino correcto y creo que es importante que desde los pueblos, desde los territorios, pues también tengamos esa posibilidad de generar la organización, la articulación, porque desde abajo es que vienen las grandes transformaciones. Desde arriba solo vienen órdenes y nada bueno para los pueblos. Muchas gracias, Álida. Nos escriben en este canal que estamos revisando, dice Arturo Cardona, buenos días, ¿para cuándo las manifestaciones exigiendo la renuncia del don que está en la presidencia y que suba el salario y que bajen los precios de todos los productos para cuando se unan los estudiantes y 48 cantones unidos por un mejor país, dice?
Vamos por la Asamblea Constituyente, indica, y plurinacional, no nos daremos por vencidos, indica el, no se puede leer su nombre. Y más saludos, más me gusta. Dice, urge una nueva constitución política, Asamblea Constituyente Plurinacional, leyes hechas por los pueblos, nos dicen. Efectivamente, estamos de acuerdo con Alida y seguramente usted, estimado seguidora, estará también de acuerdo de que los cambios no se dan de noche a la mañana. Los que hemos tenido la dicha de conocer, de acompañar procesos de cambios en los últimos tiempos en el marco del nuevo constitucionalismo de la región, hemos visto que, por ejemplo, en el caso de los pueblos de Bolivia, por mencionar un caso, los primeros pininos, digamos, los primeros pasitos de la demanda constituyente, en ese tiempo no se hablaba plurinacional, se hablaba soberana y originaria, ocurrió allá en 1996, 95, 96. Los compañeros indígenas del oriente del país empezaron a las calles con sus manifestaciones pidiendo asamblea constituyente. Tuvo que pasar 10 años y en ese 10 años tuvieron que los movimientos sociales llegar a la presidencia y una vez en la presidencia, uno de los integrantes de los movimientos sociales, como fue el caso de Evo Morales, a abrir las compuertas para la realización de la Asamblea Constituyente. Pero en esos 10 años, la gente, a través de las asambleas, a través de sus medios radiales de comunicación, porque en ese tiempo no había redes sociales, socializó, amplió esta necesidad de ir por el camino constituyente porque era la única salida en ese país, en ese tiempo de Bolivia, donde prácticamente era ya catalogado como un estado fallido, producto de la convulsión social permanente de las contradicciones internas que el sistema neoliberal y el republicanismo bicentenario había ocasionado. Podemos mencionar otro caso en este momento, Chile. Chile, ¿cuándo empezó? ¿Cuándo empezaron los chamacos, los chavales a plantear la demanda constituyente? 2010, 2011, ¿se acuerdan ustedes? Las primeras manifestaciones, ¿sí? No son los por los 30, decían ellos, por los 30 centavos, 30 monedas del costo del torniquete, del transporte, ¿sí? Eran por los años, ¿no es cierto?, por los 30 años del colonialismo neoliberal, del 30 años del neoliberalismo, etcétera. Y así fue surgiendo. Entonces, no podemos seguir pidiendo reformas, decían los chicos, queremos cambios. ¿Y cuál fue el punto central? Fue el tema de la educación. En el caso de Bolivia, el tema central fue, lo que aglutinó fue el tema de la defensa de los bienes comunes, específicamente hidrocarburos. 10 años después, 2022, Chile está a punto de cerrar la parte de la redacción del texto constitucional, falta definir, digamos, pulir los artículos y en pocos meses va a las urnas para decidir si está o no de acuerdo con esa nueva constitución, que por cierto ya está en las redes sociales, con varias novedades para el constitucionalismo latinoamericano o de Abya Yala. Claro que sí, va a haber, como dice Alida, oposición, va a haber resistencia férrea por parte de los que controlan, de los que dominan, de los que incluso funcionan como, si acaso cabe el término, como el Estado profundo, es decir, lo que no aparece como gobierno, pero que en el fondo son gobiernos, son poder que toma decisiones en este país, incluso de manera legal. Va a haber, claro que sí, pero hay que reflexionar de la siguiente manera. La situación en la que está el país no da para más. Porque este proceso que Alida está mencionando, gente en hambruna, corredor seco, práctica secando a la vida de muchas personas, etcétera, va a obligar a que como el resorte, cuanto más se le presiona, siempre corre el riesgo de saltar con mayor fuerza, ¿sí? Y eso significa entonces desencuentro, conflicto, violencia. Y en esa violencia, eso por Guatemala se sabe, ¿sí? La violencia siempre ha generado costos para toda la población. Nadie salió ileso, ¿sí? Y en ese sentido, tanto para los privilegiados como para los despojados, sectores despojados, el camino en esta situación es un proceso democrático, digámoslo así en el lenguaje liberal, ¿sí? Filosofía liberal, democrático de consensos. Eso se llama asamblea constituyente. Podemos decir con autoridad, después de 9, 10 años de la aprobación del texto constitucional en Bolivia, los ricos están estables, la economía boliviana crece y está demostrado que la banca
el sector agroindustrial, etcétera, en los últimos 14 años, ¿no? Bueno, en los 14 años de gobierno de Evo Morales, creció como nunca, ¿sí? Y Bolivia ya no es más el país de la vergüenza que era hace 20 años atrás. En aquel tiempo había este temor de que va a ser un fracaso la constituyente, no podemos ir por ese lado, etcétera. Va a ser imposible porque el interés por el gas natural y el litio, que es potencia mundial Bolivia, hay una presencia o interés fuerte por parte de Estados Unidos. Nos van a invadir, etcétera. Claro que sí había, pero la gente apostó lo cierto por lo incierto, se impuso sobre sus miedos y dijo, vamos a caminar con nuestros propios pies. No podemos seguir esperando que el Salvador venga de Washington, porque el de Washington nunca vino para Guatemala ningún Salvador. Y para eso no necesitas hacer licenciatura en historia. Únicamente revisa alguna hemeroteca. ¿Sí? Y por lo tanto no podemos seguir creyendo que los salvadores están afuera. Yo creo que los salvadores, si acaso existen, están adentro. Y en ese sentido, pues esta es la finalidad también de este espacio de la hora constituyente. Atrevernos a constituirnos como sujetos constituyentes en nuestros territorios, en nuestros pueblos, para poder hacer cambios estructurales. Por eso es que hemos invitado hoy a Álida para poder conversar sobre este tema en su programa La Hora Constituyente. Álida, cuando son 9:55 para ir cerrando, ¿cuál es el mensaje que dejas para esta juventud que se resiste a tragarse el veneno que le han prácticamente obligado a beber, a estos sectores que estás mencionando, pueblos indígenas, sectores populares, que se resisten a que estas pocas instituciones, aunque no eran de ellos, pero instituciones al fin estatales, que hasta cierto punto eran potables, ahora están prácticamente predados, ¿no? Me refiero a FESI, me refiero a las otras autoridades judiciales. ¿Cuál es el mensaje que dejas para todas estas personas en este momento de anuncios de convulsión social? Yo creo que es necesario apostarle a largo plazo a la transformación de este país, participando, poniendo la cara, organizándonos, alzando la voz, perdiendo el miedo. Y creo que es importante recuperar la autoestima colectiva del pueblo de Guatemala, porque en efecto, para venir y poder tomar las riendas del país o tomar el volante de este país, se necesita tener el sartén por el mango. Y yo lo que esperaría es que la ruta a seguir para la transformación de una asamblea constituyente con la mirada plurinacional, pues en efecto tenemos que tomar el poder. Mi sueño es que se pueda hacer esta transformación a corto plazo y esperaría que los jóvenes, que los movimientos de verdad articuláramos una apuesta en común, no para servirle de escalera a la oligarquía y a todos los partidos politiqueros que cada 4 años se cambian de color, se cambian de símbolo, pero representan exactamente a los mismos, y que podamos tener la posibilidad de tomar el poder, de tomar el sartén por el mango, para que a partir de ahí se pueda hacer el planteamiento de una asamblea constituyente popular y plurinacional. Pero para ello se necesita un compromiso real y también la posibilidad de poder hacer planteamientos con miradas colectivas, más allá del interés particular o personal de una persona, sino que es en verdad una cuestión más allá de lo personal, es más allá de la cuestión individual. Creo que es necesario que los pueblos, que las comunidades, por muy lejos que estén en los diferentes territorios, tomen esa conciencia de ese poder soberano que hay y que ese poder soberano radica en el pueblo. Tenemos que venir y darles el mensaje a los actuales actores, que ellos son nuestros trabajadores, son nuestros servidores. En el momento que el pueblo despierte y tome conciencia
y levante su autoestima colectiva para poner en su lugar a estos sinvergüenzas, creo que vamos a poder hacerlo. Y bueno, yo les invito a ese llamado que hicieron nuestros abuelos quichés y que está escrito en el Popol Vuh y que son sabias las palabras. Que los pueblos se levanten, que no haya uno, que no haya dos, que se queden atrás. Las grandes transformaciones no las vamos a hacer en las redes sociales, las vamos a hacer en la calle, las vamos a hacer en los caminos y no se puede hacer de forma individual. Todo es colectivo. Si no es colectivo, no va nada para adelante. Y creo que los sueños se pueden alcanzar, pero hay que trabajar para alcanzarlos. Y en lo colectivo, claro que se pueden hacer. Y el pueblo de Guatemala, de verdad, tiene mucha fuerza. Lo que pasa es de que nos han pisoteado tanto, nos han humillado tanto, que a veces hasta no le hemos creído, que no valemos y que no tenemos la fuerza. Pero les recuerdo que no somos descendientes de cualquiera, somos descendientes de una civilización milenaria. Y claro que vamos a triunfar, y claro que vamos a vencer. Cayeron grandes imperios, no va a caer esta porquería de oligarquía que tenemos en este país. Muchísimas gracias y gracias por la invitación. Que estén bien. Alida Vicente conversando con ustedes cuando son las 10 de la mañana en la hora constituyente. Leemos algunos mensajes y antes queremos recuperar el mensaje que nos plantea Alida. Que por cierto, amigas y amigos, Alida, ella como persona, pero también como parte del espacio colectivo al cual pertenece, ya es sujeto constituyente. Porque para ser sujeto constituyente, pueblo constituyente, no necesariamente tienes que llegar a la etapa de la elección y conformación de la Asamblea Constituyente. El proceso constituyente comienza desde el momento en que comenzó el grito por cambios estructurales, incluso sin nombrarlo Asamblea Constituyente. ¿Sí? Y en ese sentido, los pueblos en Guatemala, los pueblos en el Perú, los pueblos en Honduras están en la etapa preconstituyente. El camino constituyente tiene 3 etapas: preconstituyente, asamblea constituyente como tal y postconstituyente. En esta etapa en Guatemala estamos en la preconstituyente, donde se está fecundándose el sujeto constituyente, y a la persona que ven ahí en su pantalla, Alida Vicente, que habla con tanta vehemencia, claridad y convicción, que viene de un espacio colectivo. Es una de las características de nuestras invitados, ¿sí? Que sea reflexión, acción, pues es una de las sujetos constituyentes, pueblo constituyente en este momento. Indica Neri Agustín, saludos desde Jalapa, compañeros, vamos por un proceso de Asamblea Constituyente Popular y Plurinacional, dice. ACPP, dice pueblos, ACPP, el camino a Asamblea Constituyente Popular y Plurinacional. El camino es Asamblea Constituyente Popular y Plurinacional, así construir el Estado plurinacional para el buen vivir de los pueblos. Dice Gerberto López, vamos compañeros y compañeras por una Asamblea Constituyente Popular y Plurinacional. Osvaldo Caal dice, sigamos adelante compañeros, desde San Luis Petén. Esto dicen en la página de Radio Victoria. No hemos podido ingresar a todas las páginas aún. Concluimos cuando son las 10:02, intentando parafrasear lo que nos decía Alida. No hemos nacido para ser sujetos de incidencia. Hemos nacido para ser sujetos constituyentes. No tenemos por qué estar pidiendo transformaciones a instituciones o estructuras jurídico-políticos que no hemos construido nosotros o hayan construido nuestros padres. Tenemos que convencernos de que nosotros somos capaces de constituir y de instituir nuevos ordenamientos jurídicos, nuevas instituciones, nuevos estados en este continente, en estos pueblos, en estos países donde nacimos por la cuestión de destino. No hemos decidido nacer dónde, no hemos decidido nosotros dónde nacer. El destino hizo que naciéramos en estas tierras y tenemos una misión, y la misión es transformar esta realidad y no únicamente contentarnos con la lógica de la incidencia. Por favor, resuélvanos, porque nosotros no podemos resolver. No, ese pensamiento colonial tiene que ser superado. Nosotros nacimos para constituir, para instituir, para transformar. Muchísimas gracias por vuestra atención. Soy Ollantay Itzamna. Hasta la próximo miércoles a las 9 de la mañana. Estaremos con ustedes nuevamente en este su programa La Hora
constituyente.